La meditación es una excelente manera de aumentar la resistencia al estrés y deshacerse de la ansiedad. Este tipo de relajación ayuda a organizar los pensamientos, encontrar la armonía interior, lograr la unidad del estado de la mente y el cuerpo. Los ejercicios especiales permiten reponer los recursos energéticos y recuperar la alegría de vivir. El objetivo principal de la práctica es alcanzar la tranquilidad absoluta manteniendo la conciencia y la atención. La meditación se lleva a cabo de acuerdo con ciertas reglas. Para los principiantes es especialmente difícil concentrarse y aprender a gestionar sus pensamientos, a controlar las emociones, a vivir correctamente los sentimientos negativos, para que no vuelvan a la vida una y otra vez. Durante la meditación, una persona puede experimentar diferentes estados, no solo del alma, sino también del cuerpo. Para que la práctica sea realmente útil, conviene comprender en detalle cuál es la norma, el impacto positivo o negativo de tal o cual sentimiento. Bostezar, dormirse, llorar, las causas de los estados. La meditación afecta al cerebro humano de diferentes maneras, en todos los niveles de sensación, desde el físico hasta el energético. La práctica representa un cierto esfuerzo mental, un estado nuevo, desacostumbrado. Y, como sabemos, cualquier hábito se forma con dificultad. Una persona se acostumbra a una determinada forma de vivir y de pensar. Un cambio de conciencia es percibido por el cerebro como una amenaza potencial. Al fin y al cabo, no se sabe a qué conducirán tales cambios. Y lo viejo ya está todo investigado, es predecible, obvio. Debido a esa reacción natural de cualquier ser vivo, surge una especie de rechazo. Al mismo tiempo, la meditación ayuda a abrir nuevas fronteras de la conciencia. Al concentrarse intencionadamente en uno mismo, se llega a ciertas percepciones, se experimentan sentimientos previamente reprimidos y se aprende la verdad individual sobre uno mismo. Esto también provoca reacciones características del cerebro y la psique. ¿Qué siente una persona a nivel físico? Una experiencia inesperada a nivel físico indica progreso. Durante una sesión, el cerebro funciona de forma diferente, lo que se debe a las características psicofisiológicas de la persona. Cuanto más profunda es la inmersión, más pronunciadas pueden ser las reacciones. Y esto es absolutamente normal. Saltos involuntarios. Es la reacción habitual del sistema nervioso ante la exploración de la energía espiritual. Cuando la psique no puede hacer frente a la enormidad de los sentimientos, la tensión que los acompaña parece salir a flote. Flujo de lágrimas y llanto. Las lágrimas ayudan a reducir los niveles de estrés, y proporcionan una sensación de equilibrio emocional. Es la forma que tiene la psique de procesar y liberar los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Somnolencia, bostezos. Durante la meditación, el foco de atención de una persona se vuelve más estrecho, y el cerebro entra en un estado de reposo, una especie de tranquilidad. La relajación hace que se experimente somnolencia, mareo. Tal reacción indica que una persona no puede centrarse en la calma interior. Si imágenes extrañas parpadean en el fondo de la conciencia, la cabeza empezará a dar vueltas, sin poder orientarse. Dolor de cabeza. Durante la meditación, la persona se concentra en ciertas energías. Estas parecen despejar la parte sufriente del cuerpo, y como la mayoría de las experiencias se localizan en la cabeza, aparecen dolores característicos. Las piernas y los brazos se ponen rígidos. La mayoría de las veces se trata de un signo banal de una técnica incorrecta. Suele ocurrir en principiantes que desoyen las recomendaciones sobre la duración de la meditación y se obligan a sentarse durante largos periodos en una posición incómoda. Picor en el cuerpo. Así es como el cerebro se resiste al estado de hipnosis. La meditación cambia la estructura del pensamiento, y la psique humana busca mantener el estado habitual, es decir, distraerse de la práctica. Se vuelve fría. Tal estado indica una cantidad insuficiente de energía interna, recursos necesarios para trabajar a través de recuerdos dolorosos, experiencias negativas y emociones destructivas. Náuseas. Muchos hechos de su propia vida una persona se esconde lejos en las profundidades de la conciencia, como si negar que se enfrentó a circunstancias psicotraumáticas o cometido algo que más tarde seriamente deseada. Náusea, no aceptación de uno mismo, de su pasado. Hay que experimentar cualquier sensación, concentrarse en ella. Cualquier reacción física esconde ciertas emociones. La tarea de una persona es no distraerse, no cambiar de postura, no rascarse, sino tratar de darse cuenta de la sensación que provoca malestar. La sensación de calidez, calma y comodidad absoluta son testigos del progreso de la práctica, de alcanzar un nivel de conciencia fundamentalmente nuevo. Oír y oler.
La respuesta del cerebro humano a la meditación es impredecible. Durante una sesión, una persona puede oír voces, mensajes, sonidos o incluso música, sentir olores, cuyas fuentes están fundamentalmente ausentes en la sala, sensaciones auditivas, mensajes de la propia conciencia, olfativas, asociación con el pasado. Así, las sensaciones no aceptadas e inexperimentadas adquieren una nueva cáscara, claridad. Como resultado, son más fácilmente percibidas por la conciencia. Cualquier sensación en la meditación es normal, y es diferente para cada persona. Todo depende de las peculiaridades individuales, el nivel de conciencia, la experiencia previa, las actitudes desarrolladas, los hábitos de la psique. Reacciones energéticas. La reacción más obvia a la práctica. Después de todo, la meditación consiste en trabajar con la energía interior. Una persona puede sentir que el cuerpo se vuelve muy pequeño o, por el contrario, que aumenta de tamaño, perder la noción del tiempo, sentir que flota en el aire o en el espacio, dejar de sentir su propio cuerpo, su posición en el espacio, experimentar una sensación de disolución. Muchas personas describen su estado como una sensación de curación de una enfermedad. Cuanto más agradables sean las sensaciones experimentadas, más profundo será el trabajo realizado. Si durante las reacciones energéticas no surgen en los pensamientos imágenes, recuerdos o emociones específicas, la persona está cerca del objetivo del trance, de alcanzar la armonía y la unidad. Sensaciones visuales y luminosas. Una de las reacciones más temibles, especialmente al principio de la práctica, son las alucinaciones visuales y luminosas las que hacen que uno interrumpa la sesión inmediatamente y no vuelva a intentarlo. Una persona puede experimentar diferentes sensaciones: oscuridad coloreada, partículas brillantes, imágenes de personas conocidas, vivas o muertas, objetos fóbicos, serpientes, insectos, alturas, etc., imágenes astrales, ángeles y demonios, deidades, paisajes, pasado o futuro, etc. Las visiones provocan sentimientos diferentes, pero conviene comprender que el miedo natural esconde en realidad algo más. Yendo tras las imágenes, dejando que le envuelvan, una persona aprende sobre sí misma qué le ocurre al cerebro. La meditación afecta al cerebro humano a nivel neuronal. El nivel de cortisol, hormona del estrés, se reduce normalmente al menos en un 50%. La práctica afecta principalmente a los lóbulos frontales del cerebro y mejora las capacidades cognitivas. Durante la meditación, el cerebro procesa más ideas y emociones que durante el reposo. Conclusión. Una meditación regular y adecuada ayuda a tolerar más fácilmente los ataques de ansiedad, y a controlar los episodios de depresión. La práctica enseña a acumular energía interna y a dirigirla a crear más, no a la autodestrucción. Durante la meditación, una persona puede experimentar sensaciones en diferentes niveles de percepción. Esto es lo normal e indica la eficacia de la práctica elegida. Es importante confiar en uno mismo y concentrarse en las experiencias, para encontrar su origen. ¿Te ha resultado útil el artículo? Puntúalo 5:5. Número de valoraciones, 1.